La congresista Marta Chávez, congresista. Buenas tardes, bienvenida una vez más a RPP Televisión. Gracias. Bueno, la Comisión de Fiscalización va a pedir estas facultades. Suponemos que el Pleno del Congreso lo aprobará, no lo sabemos. Carmen Omonte se ha mostrado sorprendida sobre esta noticia. Juan Cheput ha reconocido que si esto no se aclara podría afectar políticamente a Alejandro Toledo, pero señalan que todo esto debería seguir su curso en el Ministerio Público. ¿Usted qué señala? Por menos cosas en el Congreso se han presentado denuncias constitucionales. Yo creo que el camino, presidencia, de que el Ministerio Público haga su indagación, creo que ya es bueno presentar una denuncia constitucional contra el propio señor Alejandro Toledo, porque es evidente que esto tiene relación con el ejercicio del cargo o puede tener relación con el ejercicio del cargo de presidente de la República, porque si nos atenemos a las informaciones que han prestado miembros importantes de la colonia judía en el Perú, la señora Karp, ella utilizaba los beneficios de la beneficencia judía acá. O sea, a las que acceden solamente las personas que están en dificultades económicas. Si la señora hubiera sido hija, pues, de una riquísima persona, como aparece, porque cuando uno compra inmuebles en los que no va a vivir, quiere decir que tendrá 4, 5 o 10 veces más del dinero que está invirtiendo. O sea, uno invierte su capital para comprarse bienes necesarios, ¿no? Pero una persona que destina 5 millones de dólares para un país en el que no vive, quiere decir que puede tener 10 veces más de recursos que esos. Y eso es imposible pensarlo en una persona que, según refieren quienes la han conocido, era una persona que absolutamente no tenía ninguna fortuna. Y esto además tiene uno que sumarlo, Raquel, a no olvidar que a inicios del gobierno del señor Toledo, al hermano de la señora Karp se le designó como cónsul en Luxemburgo, conocidísimo paraíso fiscal, paraíso financiero, paraíso bancario. ¿Qué interés había de nombrarlo? Y como hubo aquí denuncias al respecto y sorpresa, se dejó sin efecto ese nombramiento. Pero yo creo que desde el inicio, no solamente hay el tema de que quiso apoderarse de un canal de televisión, lo que significó que aparte del señor Vargas Llosa hijo, ¿no?, denunciando gravemente este intento del señor Toledo junto con otras personas de nacionalidad israelí para quererse apropiar de medios de comunicación aquí, ¿no? Y entonces yo creo que hay que seguir la huella. Entonces ahora, la Comisión de Fiscalía, ellos dicen, bueno, ya está bien que se investigue, pero en la Fiscalía, porque en el Congreso todo se politiza. Así, bueno, no es objetivo. En los últimos 10 o 12 años hemos visto que en el Congreso han habido una serie de comisiones investigadoras facilitadas, auspiciadas por el toledismo. Ahora que tomen de su medicina. Si ellos consideraban que eso era bueno para otros, bueno, que lo asuman también para ellos. Yo creo que llegó el momento de que ya el Congreso de la República, que tiene muchas herramientas y que puede además hacer una investigación, porque se trata de un expresidente. Además, yo quiero recordar, Raquel, que yo en varias oportunidades he recibido denuncias, he pedido que se me dé la información, ahora voy a volverlo a repetir a través de ustedes, que cuando estaba el gobierno del señor Toledo, a los trabajadores de las entidades públicas que habían ingresado gracias a recomendaciones en esa gestión, venía alguien cada mes que cobraban sus sueldos y les quitaba, los recogía sus cheques, los cobraban en el Banco de la Nación y luego les entregaban el dinero que ellos quisieran. Si esto se repite todos los meses durante 5 años en un gran número de trabajadores, eso puede generar fondos millonarios. Entonces, yo diría a las personas que en algún momento hicieron llegar a mi despacho una denuncia de esa naturaleza, que la reiteren y con pruebas, ¿no? Para que pueda ayudarse. Tiene que ser con pruebas. Así es, ahora, sobre investigar bien. Primero fue la Casa de las Casuarinas, que llamó mucho la atención por su costo, y uno se preguntaba, pero la señora, si no vive aquí... La señora que bordea además los 90 años. Pero dijo, bueno, por lo que a ella se le pagaba... por lo que se les pagaban, estas compensaciones que se les daban. Mentira, han salido personas como el señor Weissman a decir que no les pagaron ni $250,000 o $2,000 y no es cierto. Entonces, ahora se descubre esta oficina, por cierto, la señora Carmen Omonte dice que desconocía de esta, que ella era dueña de esta oficina ubicada en la Torre Omega. No hay que olvidar. Pero ¿qué le llama la atención de que por cierto cuesta cerca de $900,000, 3 estaciones
estacionamientos, un depósito, Claro. y las compras dice que se realizaron en el mismo año, ¿no? En el 2012. Ahora, julio y septiembre, no se puede verificar si ella estuvo aquí y se compró también, creo que se legalizó en la misma notaría. Sí. Pero sí han venido en ese año, sí. Alejandro Toledo y su Sí, esposa. en ese periodo, o sea, es fácil rastrear. Ahora hay muchos mecanismos, hay tratados internacionales para luchar contra el lavado de activos provenientes de la corrupción, que puede ser un caso, lavados de dinero provenientes del narcotráfico, del terrorismo, de la trata de personas. Entonces ahora hay muchos mecanismos, Pero muchas herramientas. ¿cómo se podría demostrar Primero, si efectivamente el expresidente Toledo es el que es dueño de estas propiedades? Primero, sería muy fácil pues utilizar a alguien de testaferro. Si yo agarro y le pongo millones de dólares en manos de mi vecino o de un primo que no tiene trabajo, es obvio que tengo que ser yo la que es propietaria de eso, ¿no? Si sabemos que la señora, la madre de la señora Carver era muy vinculada a ella, andaban juntitas cuando ella era primera dama, ¿no? Y la señora, según refiere nada más y nada menos que el ex congresista Weissman, que era muy próximo a ellos y además pertenece a la comunidad judía, que nunca supieron, y el congresista Bruce también, nunca supieron que la señora tuviera ninguna fortuna. ¿Cómo verificar que efectivamente la señora Fernenburg es la testaferro del presidente Toledo? Se le tiene que preguntar a la señora, la titular, primero, cuando hay un bien por tanto dinero, el Estado tiene derecho a preguntarle, demuéstreme el origen lícito de ese dinero, porque si no, esos bienes pueden ser incautados, porque son provenientes del narcotráfico, el Perú puede incautar esos bienes. Y la señora está obligada, la madre de la señora Carver está obligada a demostrar de dónde viene cada dólar con el cual ella ha venido a comprar bienes aquí. El Perú puede incautarse esos bienes que si no se demuestra que son producto de rentas bien habidas. Entonces, ahí hay una intervención. Pero por otro lado, el señor Toledo puede ser denunciado en el Congreso de la República perfectamente, para que a partir de esa denuncia se inicie una investigación que puede andar paralela o puede andar complementariamente con la que realice directamente a la señora Fernenburg. Ahora, si el Pleno le da esas facultades, la Comisión de Fiscalización citará al expresidente Toledo. Y podrá pedir, lo que más importante que citar a las personas aquí es rastrear de dónde vienen los fondos. El levantamiento del secreto bancario. No solamente aquí, habrá que averiguar en el mundo entero cuántas otras propiedades hay del señor Toledo, de la señora Carver, del hermano de la señora Carver y de la madre de la señora Carver. Ahora, porque una fortuna así no puede ser que de la noche a la mañana, salvo que se hubieran ganado un gordo de alguna... Ahora, pero rastrear es bien difícil a veces, porque no dejan rastro, todo es muy informal, dinero en efectivo. Pero no, ya no es posible dinero en efectivo, no puede usar dinero en efectivo. Pero no olvidemos además que la señora Carp tiene antecedentes de esta compañía Blue Bay en Panamá. Y es más, según he conocido ahora, el apoderado que hace esta compra de la oficina es un señor que está vinculado a la administración de varias empresas offshore. Es decir, claro, puede ser difícil rastrear, pero no es imposible, No, espera que se le den entonces esas facultades a la Comisión de Fiscalización. Espero que sí, y que además ya se formalice una denuncia, porque la denuncia constitucional lo que permite es investigar. No quiere decir que necesariamente tenga que llegar ni partir de pruebas. Es un juicio político que se hace en el Congreso o un antejuicio constitucional para que luego pasen los actuados al Poder Judicial en materia penal. Pero yo creo que ya hay que actuar, y esto ya está adquiriendo ribetes, pues, reitero. Si vienen a gastar 5 millones de dólares acá en el Perú, sabe Dios cuánto pueden tener en el exterior. Sí, pues definitivamente genera suspicacias, aunque la señora Carmen Gomonte dice que el presidente Toledo la plata no le llega fácil, él trabaja en los Estados Unidos como profesor. Yo decía, la señora Gomonte puede desconocer muchas cosas porque ella no ha estado al pie del señor Toledo durante su gobierno, pero personas como el señor Weissman, que han estado al pie, como el señor Bruce, saben perfectamente cuál era la situación. Ahora, aunque el congresista vos había dicho que no hay que pensar mal, simplemente que le da envidia tener una suegra como el presidente. Bueno, a todo el mundo, por favor, que de la noche a la mañana yo me encuentre en una esquina 50 millones de dólares y que comience a comprarme una casa de 4 millones, otra de 1 millón, después de tener 40 años casi de trabajo, me gustaría, ¿no? Muy bien, congresista, si nos permite, vamos a escuchar los titulares de la media hora y regresamos para conversar de otros temas que están ahí todavía.
Seguimos con la congresista Marta Chávez. Congresista, ahora sobre el embajador en Venezuela, Luis Raigada. Su situación, por cierto, se está complicando, se está agravando, ya que además de sus intervenciones en Twitter criticando a los políticos por recibir a los diputados de oposición de Venezuela, también lo acusan de maltratador, bígamo, que tiene doble nacionalidad. También el congresista Mulder recordó que en el 2011 Raigada le envió una carta a Bogotá para decirle que había conseguido 2 millones de barriles de petróleo para que fueran vendidos a precios bajos en Perú y así ganarse una comisión, entre otras cosas. Hasta el momento, pese a este pedido para que él sea sacado, el gobierno, el ejecutivo no se pronuncia. Sí, pues yo creo que el señor Humala se ha hecho humo, está haciendo gestiones, ha develado un busto de un héroe nacional en el Pentagonito, no se ha participado a la prensa, o sea, se han aislado como unos hongos a fin de no dar ninguna explicación. Y yo creo que estas cosas merecen una explicación. Aquí se está cada vez más mostrando gravísimas grietas de ética, de moralidad, de profesionalismo. Y si esto tiene que ver sobre todo con las relaciones internacionales, más grave aún, porque las relaciones internacionales tienen que manejarse de una manera responsable, siguiendo los criterios de Estado que la Cancillería peruana con mucho lustre durante muchas décadas ha tenido. Hoy se está poniendo en cuestión esto, el escalamiento del conflicto con el Ecuador, que ha terminado de una manera, bueno, felizmente lo bueno, aunque haya terminado pésimamente, ha significado ya parar antes que esto siga escalando, pero ha significado sacrificar a un buen profesional de Cancillería nuestra. No dan explicaciones. De otro lado se ha trascendido la carta amistosa de patería de la pareja presidencial del señor Maduro, el viaje terrible, innecesario, inconveniente del señor Humala a la juramentación del señor Maduro, pese a que estaba en cuestión y en discusión su nombramiento, y ahora este tema de un embajador absolutamente impresentable, porque no hay otro modo más caritativo que con el cual calificarlo. ¿Y por qué el gobierno o la Cancillería o el presidente no toman una decisión con respecto al embajador Raigada? En primer lugar, el señor canciller, el doctor Roncadiola, que puede ser un sociólogo importante, no es la persona más adecuada, y lo hemos dicho hace más de un año. Ha causado unos conflictos enormes con la fragata británica, por ejemplo, con este tema de Venezuela, con el tema ahora de permitir, por ejemplo, el nombramiento de personas que están arraigadas en un país, que tienen intereses en ese país. ¿Cómo lo puedo nombrar como embajador nuestro en ese país? El tema de Alexis Humala, que ha pasado aquí, el señor Alexis Humala ha admitido en radioprogramas el día sábado o domingo que es cierta la denuncia que yo recibí y que trasladé, de que él se pasea en nuestra embajada de la República de la Federación Rusa como Pedro en su casa, que le han nombrado un diplomático que es su compañero de estudios, que ha dicho él mismo que el agregado militar es amigo de la familia. ¿De qué se trata? Con los antecedentes del señor Alexis Humala, en junio del año 2011, cuando recién era hermano de un presidente electo y que se presenta nada más y nada menos que ante el canciller de la Federación para ofrecer negocios, ahora que le armen una embajada a su gusto y medida para que el señor esté yendo y viniendo, yo creo que estas son cosas que no podemos tolerar. Pero con respecto a la posición del embajador Raigada, que sabemos que él aportó en la campaña. Sí, dicen que $10.000, ¿no? Pero eso es lo que cuesta el cargo de un embajador. ¿Qué se resistirían a aquel porque no tendrían ninguna apego a la verdad ni respeto a la ciudadanía? Sería irrespetuoso que el señor Humala no destituya al ¿Y por qué cree que no lo hace? No lo hace porque está cercado. Pues el señor Humala ha recibido de Venezuela, tiene un cordón umbilical muy peligroso con Venezuela. Este señor Raigada, que parece, según las informaciones periodísticas, vive décadas en Venezuela, es un venezolano más aparentemente. O sea, habría sido el facilitador pues de este cordón umbilical que ha habido entre el señor Humala desde el año 2006
y el año 2011 con dineros. No olvidemos que a la señora Nadine Heredia le enviaban fuertes sumas de dinero, y cuando la señora Nadine Heredia hace unos meses se accidentó, estaba en la camioneta de una ONG venezolana. Entonces y yo creo que si no lo hacen es porque si no destituyen a este embajador, estarían demostrando que tienen un rabo de paja enorme respecto y una vinculación que los tiene atados con Venezuela. Mañana el canciller va a estar en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Sí. ¿Debería pronunciarse sobre esto? Ya se aunque sus colegas de la bancada han señalado que si no lo retiran hoy, ellos no van a estar presentes en la comisión. Y es más, yo creo que el propio señor Roncaliolo está demostrando que él no está en capacidad para dirigir nuestra Cancillería. Hay muchos embajadores profesionales, inclusive no olvidemos, Raquel, que se mandó a su casa más de una veintena de embajadores bajo el argumento de que habían llegado muy jóvenes a la categoría y que ya tenían muchos años en la categoría. ¿A cambio de qué? De poner que personas como este señor Raigada, que por el hecho de haber sido aportante o facilitador de medios económicos al candidato Ollanta Humala, se puede entornillar y con desprecio de toda regla diplomática en nuestra embajada. Bueno, por lo que me está diciendo, entonces debemos esperar el fallo de la Haya y de ahí chau al canciller. Raquel, ese es otro tema. Hace un año yo previne y dije, aprovechando las redes sociales, que sabía y denuncié, que sabía que alguien le había metido en la cabeza al señor Humala algo que no es cierto, que no resultaría conveniente para los intereses del Perú en nuestra reclamo en la Haya el mover al canciller. Eso no tiene nada que ver. El canciller primero no es especialista en relaciones exteriores. La denuncia, la demanda de la Haya viene del gobierno del señor Alan García. El equipo de personas que es un equipo de primera categoría a nivel nacional e internacional, es de primera categoría, no tiene nada, ni recibe ninguna recomendación, no sería absolutamente trascendente, pero no sé no sé si el mismo señor Roncaliolo le hubiera metido eso en la cabeza al señor Humala, que si lo cambian a él algo va a pasar. Por favor, nada. Entonces usted pide la renuncia del canciller. Yo pienso que hace tiempo el señor Roncaliolo debía haber puesto un paso al costado para dejar que la Cancillería sea conducida por un diplomático profesional o un especialista en relaciones internacionales, cosa que no es el señor Roncaliolo, y está demostrándolo en los hechos. Le queda absolutamente grande, más allá, repito, de sus cualidades personales o de su especialidad como sociólogo. Bien, ahora, ya para finalizar, porque el tiempo se está agotando, Marco Tulio Gutiérrez de nuevo está haciendo noticia, parece que extrañaba las cámaras, pero lo cierto es que ya va a iniciar la recolección de firmas para poder hacer esta modificación constitucional que permita la revocatoria de los congresistas. A través de las redes sociales están a favor, le digo, a favor de la iniciativa, pero consideran que es bastante difícil que el propio Congreso apruebe la revocatoria de los parlamentarios. Yo no tengo ninguna duda que si ahora se preguntara, ¿quieren que cierren el Congreso? El 90% quieren cerrar el Congreso. Y no solamente pasa en el Perú, pasa en todo el mundo. Esta iniciativa legislativa es una iniciativa prevista por el artículo 103 de la Constitución. Es una iniciativa perfectamente constitucional. Existe la ley de participación ciudadana 26.300 que permite estas iniciativas. El hecho de gestar una iniciativa no significa que la iniciativa se apruebe. Si no se aprueban tampoco las iniciativas del Poder Ejecutivo en el Congreso. Ahora, es bien complicado que se apruebe, ¿no? Primero por el número de votos, tienen que pasar por comisiones. Es como cualquier, es como cualquier proyecto de reforma de la Constitución que puede presentar el presidente de la República o los congresistas, el presidente del Poder Judicial, cualquier persona. La Constitución permite esa iniciativa legislativa. Acá necesitan alrededor de unas 70.000 firmas válidas, y con eso pueden presentar la iniciativa, pero eso sigue su camino como cualquier otro proyecto de ley. Y si es una reforma constitucional, como intuyo que será, necesita cumplir las normas del artículo 206 de la Constitución, que dice 66 votos más referéndum o 88 votos en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Habrá que ver si consigue los votos, ¿no? ¿Usted lo ve difícil? Yo lo veo bastante difícil, porque la revocatoria, yo le dije a usted, Raquel, oportunamente, a mí no me gusta la revocatoria de ninguna autoridad, ¿no? Porque yo creo que los ciudadanos deben asumir que si eligen a alguien,
Ya, pues se engancharon con ese alguien durante el periodo. 4 años si son alcaldes o presidentes regionales y 5 si son presidentes de la República o congresistas. Y que, bueno, pues... Hay que elegir bien, hay que elegir bien. Ahora, el congresista Marco Tulio Gutiérrez, que por cierto que no candidato al Congreso, que no descarta nuevamente postular al Congreso, incursionar en la política, y que justamente algunos dicen que está aprovechando todo esto para hacerse propaganda. Muchos otros para hacer, que el congresista que se porta bien, que cumple con su trabajo, no tendría por qué preocuparse de ser revocado y por qué no apoyan la iniciativa. Tiene razón, hay muchas cosas, pero hay otros argumentos como el que yo le doy, ¿no? El pueblo debe saber a quién elige, y sabe que elige por 4 o 5 años. Entonces que se tengan las consecuencias para que no esté haciendo experimentos, pues. Entonces, además, un proceso de revocatoria cuesta, ya lo hemos visto en el proceso de la Municipalidad de Lima. Todo esto? ¿Qué busca el doctor Marco Tulio Gutiérrez? Con todo derecho busca estar presente. Usted misma lo ha dicho, Raquel, quiere estar en las páginas de los medios y ya lo consiguió, ¿no? Pero así como él tiene derecho a hacer todo esto, en el Congreso tenemos derecho los congresistas a decir sí o no ante una iniciativa legislativa. Y muy probablemente que no. Probablemente, yo creo, ¿para qué vamos a hacer? O sea, sería ocioso que hacer todo esto. Remilgosos. Recolectar firmas. Pero él se catapulta, pues, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, digo, no lo critico por eso. Bien, muchas gracias, congresista Marta Chávez. Gracias. Hacemos